Guerrera del Señor, hace 2 años. Mi nombre es Lynette Vázquez, para los que no me conocen. Soy abogada de profesión. Tengo 2 pequeños, uno de 12 y uno de 8 años. Estoy muy contenta el día de hoy por poder predicar. Es mi primera vez. Y me siento muy contenta con la presencia de cada uno de ustedes. Está aquí mi mamá, está aquí una de las hermanas que ha participado también en mi formación. Me he formado con las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Me honra con su presencia la hermana Magdalena, directora del colegio también, esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias, y muchas gracias a cada una de ustedes, y gracias al Señor, porque yo he orado estos días para que cada una de ustedes pueda llegar y pueda estar aquí, porque el Señor tiene un mensaje muy especial para cada una de ustedes. Bien, con ese inicio quiero invitarles. Vamos a empezar con un pequeño video que... Las leyes nos ordenan lapidar a una mujer así. ¿Tú qué dices? Es una trampa. Aquel que esté libre de cualquier pecado, que tire la primera piedra. Gracias. Ve y no peques más. Queridas hermanas, queridas amigas, acabamos de ver un pasaje muy duro, ¿no? El evangelista Juan nos va contando la historia de una mujer adúltera. Quiero, queridas hermanas, que nos remontemos a esa época, ¿sí? En esa época, las mujeres adúlteras, las pecadoras, decía la ley que tenían que ser matadas, ¿no? Y de la peor forma, a piedrazos. Entonces, los fariseos, que siempre estaban detrás de nuestro Señor Jesús, viendo en qué lo podían criticar y cómo lo podían de alguna manera inculpar de algo para poder de una vez sacarlo, ¿no? Eliminarlo, ellos estaban siempre muy atentos para ver cuál era el error. Entonces, como vemos en ese video, viene la mujer adúltera, que era mamá también, se han fijado, y todo el pueblo. Entonces estaba Jesús con sus discípulos y se acerca, y como ustedes han visto, nuestro Señor Jesús toma una actitud muy sabia, una actitud prudente, una actitud misericordiosa ante una mujer que ha pecado. Y Él les dice que lance la primera piedra el que nunca haya cometido un pecado. Entonces los fariseos se dan la vuelta y todos se van. Y la última escena que realmente toca nuestro corazón y llega a tocar
nuestro corazón es como nuestro Señor Jesús se acerca a la mujer, la levanta, la toma y le dice: no vuelvas a pecar. ¿Sí? Esta es la introducción para el sacramento. Cuando nosotros hablamos de los sacramentos de sanación, vamos a hablar de dos sacramentos, queridas amigas y hermanas. El primer sacramento es la penitencia o reconciliación, que muchos lo conocemos como la confesión, y el sacramento de la unción de los enfermos. Vamos a empezar por el sacramento de la confesión. ¿Qué es la reconciliación? Reconciliación, penitencia o confesión es lo mismo. La reconciliación es un sacramento instituido por Jesucristo, porque lo hemos visto, ¿no? Instituido por Jesucristo en su amor y misericordia para ofrecer el perdón a los pecadores por las ofensas cometidas a Dios. Yo me pongo a pensar y digo, tanta es la misericordia de nuestro Señor. Entonces, cuando leía el diario de Sor Faustina, nuestro amado Señor Jesús le dice a Sor Faustina que antes de su justicia está su misericordia y que la última tabla de salvación de la humanidad es recurrir a la misericordia de nuestro Señor Jesús. ¡Qué hermoso! ¡Qué divino! Tan bueno es nuestro Señor, tan amoroso es nuestro Señor, que no se cansa de darnos las oportunidades. ¿Cuántas veces yo y cuántas veces nosotras nos hemos sentido como esa mujer adúltera? ¿Cuántas veces? ¿Muchas? ¿Nos estamos sintiendo tal vez así? Es duro, pero tal vez muchas hemos pasado por este momento tan difícil. ¿Sí? Todo el mundo nos puede juzgar, todo el mundo nos puede criticar, pero nuestro Señor se acerca, nos levanta, nos acoge en su misericordia, porque tal cual lo decía Sor Faustina Kowalska, antes de la justicia de nuestro Señor está su misericordia. Cada vez que nosotros pecamos, ¿qué ocurre? Primero, nosotros nos herimos a nosotras mismas, ¿sí? También herimos a otras personas y lo más importante, herimos a nuestro Señor. Nosotros hemos nacido para ser santos y cuando estamos en pecado estamos totalmente contaminadas. Nuestro espíritu sufre, no tenemos paz, estamos en una desesperación, no encontramos por ningún lado ese sosiego, ese consuelo. ¿Pero qué nos está pasando? ¿Por qué el pecado ocasiona tanto destrozo dentro de nosotros? Cuando nosotros pecamos, nos alejamos del Señor. Y cuando nos alejamos del Señor, sufrimos, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Pero, como ya Jesucristo lo instituyó y hemos visto en la palabra que existe el perdón y que si nosotros realmente estamos arrepentidos de corazón, podemos recurrir a este sacramento. Pero tenemos que tomar en cuenta 5 pasos para recurrir a este sacramento de la confesión. Hoy día una de nuestras hermanas, una de nuestras amigas que está aquí presente, me decía: yo me quiero confesar, pero no sé por dónde empezar, no sé qué debo hacer, no sé cómo hacer. Y yo le decía: pero mira qué bueno es Dios contigo, porque justamente de esto vamos a hablar a la noche, no puedes faltar, y está aquí presente. Y muchas de nosotras, tal vez la última confesión que hemos tenido es hace mucho tiempo. No. Veremos estos 5 pasos. El primer paso, examen de conciencia. Mis queridas hermanas van a pasar unos papelitos para que cada una de ustedes pueda saber qué es el examen de conciencia. Cuando nosotros vamos a ir a este sacramento de la confesión, tenemos que entender e interrogarnos cuál es el mal que hemos cometido contra Dios, contra el prójimo y contra nosotras mismas. Estas hojitas que ustedes tienen en sus manos nos ayudan mucho, porque ahí tenemos todas las preguntas que nosotras podemos hacernos de manera rapidita. El primer parágrafo dice: mi relacionamiento con Dios y con el mundo sobrenatural. A ver, una pregunta. ¿He usado
todos los medios que están a mi alcance, los sacramentos, las oraciones, las buenas compañías, etcétera, para llegar a amar a Dios de todo corazón? Si mi respuesta es no, pues tenemos que ir a confesarnos, ¿sí? ¿Escondí algún pecado grave en la confesión? Tal vez en mi último sacramento de confesión he omitido algo por vergüenza, porque somos seres humanos, ¿no? No es fácil irnos a confesar. Y así, tenemos muchas preguntas que nos van a ayudar a nosotras a entender cómo está mi relacionamiento con Dios y cómo yo he ido y qué he ido fallando para que eso nos dé un poco de pauta qué le debo decir al Padre, ¿sí? En el parágrafo 2 tenemos cuál es mi relacionamiento con mis hermanos, del trato con mis hermanos. Respeté a mis hermanos, tal vez me faltó paciencia, me faltó misericordia, de pronto me enojo muy rápido y no tengo esa misericordia con mis hermanos, tal vez con mi esposo, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo. Entonces ya tenemos una serie de preguntas que nos van a ayudar muchísimo. Y por último, tenemos que analizar el mal que hemos cometido, pero también con nosotros mismos. Aquí tenemos una serie de preguntas en las que de alguna manera nos ayudan. Por ejemplo, ¿estoy de alguna manera hablando mal de otras personas acerca de temas impuros? Tal vez. ¿Estoy de alguna manera mirando con mala intención cosas contrarias a Dios? ¿Sí? Entonces todo esto nos va a ir ayudando para que nosotras sepamos lograr hacer un buen examen de conciencia. Yo recuerdo cuando era muy pequeña, en Semana Santa, en el colegio, las hermanitas del Sagrado Corazón de Jesús nos llevaban a un retiro espiritual. Y muy tempranito en la mañana teníamos que cargar la cruz hasta el Cristo de la Concordia. Todas las niñas en mi época éramos niñas. Bajábamos y teníamos que confesarnos con el Padre. Qué difícil es confesarnos. ¿A quién le gusta estar en el banquillo de los acusados y decir, soy mentiroso? Qué difícil. O he robado. Qué difícil. No es fácil. Pero me he dado cuenta de una cosa. A veces nosotras mismas somos muy duras con nosotras mismas. No hay peor enemigo que nosotras mismas, ¿sí? Porque cuando realmente llegamos a la confesión, había sido otra la historia. Qué importante en el examen de conciencia analizar todo esto también, ¿no? Pedir perdón por mis actitudes contra mí misma, porque muchas veces soy yo misma que me voy atormentando demasiado por todas estas faltas que he cometido. Entonces, con esta pequeña ayuda que tienen en sus manos, ya nos da el pie de poder prepararnos para ir y hacer este examen de conciencia. El segundo paso, el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser sincero por haber ofendido a Dios. Si no hay arrepentimiento, pues no se perdona nada, ¿sí? La mujer adúltera estaba totalmente arrepentida. El Señor la perdona en su infinita misericordia. Entonces, el segundo paso es el arrepentimiento. El tercer paso, el propósito de enmienda. Yo antes me confesaba por el tiempo con un sacerdote, con otro sacerdote, con otro sacerdote. No tenía un solo confesor. ¿Qué error más grande? ¿Qué error más grande cometía? Porque un día llego a un confesor y me dice, ¿cuál ha sido su última confesión? Y yo le digo, hace un mes. Ya, está bien. Revisemos el propósito que usted ha tenido en la última confesión. Ay, qué vergüenza. Yo no sabía qué decirle. ¿El propósito? ¿Cuál propósito? No, es que usted cuando se ha confesado un pecado, había un propósito de enmienda. Y en ese momento yo no sabía esto. ¿Qué es el propósito de enmienda? Les explico. Mi pecado es que no tengo la paciencia ni la gracia de tener paciencia a la hora de comer porque mis niños no quieren comer. Y empiezo a gritar como loca y los empiezo a maltratar y no sé, pierdo la paciencia. Ese es mi pecado. ¿Cuál es mi propósito de enmienda? Me confieso, yo prometo al Señor que
de 1 a 2:30 de la tarde, todos los días, primero voy a orar, ¿sí? Porque me he comprometido, me he arrepentido de ese pecado. Pero voy a poner de mi parte que de 1 a 2:30 no voy a perder la paciencia. Que todas las palabras que salgan de mi boca van a ser de amor. Y que de mi boca no va a salir ni un grito. Ese es mi propósito de enmienda, ¿sí? Entonces, cuando yo me vaya a confesar con el Padre, ¿cuál fue su propósito de enmienda de la última confesión? De 1 a 1:30, bueno, ¿cómo le he ido del 1 al 10? La verdad, 8. Ya, estamos avanzando. Después me propondré un día entero, después los fines de semana, o después cuando hacemos tareas. Entonces tenemos que ir avanzando. Cuando de pronto nos ponemos propósitos muy grandes, seamos conscientes, a veces no cumplimos y volvemos a cometer el mismo pecado. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque si nosotras estamos con el Señor y si nosotras queremos enmendar y tenemos este propósito de enmienda, no podemos volver a cometer el pecado. Por eso se aconseja ir de a poquito. Entonces no nos comprometamos a hacer cosas en general. Ya, nunca más me voy a enojar, nunca más voy a decir, no. Empecemos de a poco para ir avanzando, cosa de que nosotras, cuando ya nos confesemos, tengamos este propósito de enmienda cada vez mejor y mejor. Tenemos también la confesión, que es cuando uno va y le comenta todo. Esta confesión tiene que ser una actitud de no ocultar nada, tiene que ser sincera, tiene que ser completa, tiene que ser breve. Cuando vamos a la confesión, a veces contamos una historia desde que hemos nacido, desde mis 12 años. No. Cuando vamos a una confesión tenemos que nombrar el pecado. ¿Cuál ha sido nuestra falta? Eso es lo que necesita escuchar el sacerdote. Y si tenemos nosotros el examen de conciencia del arrepentimiento, entonces en la confesión que nosotros le vamos a decir al Padre, todo va a salir bien. Y por último, ¿qué va a hacer el Padre? Nos va a dar la penitencia. Seguramente nos va a decir, rece esto, haga esto, entonces estamos perdonados, ¿sí? Hemos sido absolvidos por nuestros pecados. Ese es el sacramento de la confesión. ¿Por qué es tan importante el sacramento de la confesión? Porque a veces nos liberamos mucho más que en una liberación. Cuando nosotros tenemos esas cargas, queridas hermanas, cuando tenemos esa mochila que nos está pesando, que ya no podemos más, llegó el momento de confesarnos. Estamos contaminadas. Y cuando nosotros vayamos al sacerdote a comentarle todo y a contarle todo, pero así, de corazón, arrepentidas, estoy segura que el Señor va a tener la misericordia de perdonar nuestros pecados. Dicho sea de paso, hay dos tipos de pecados: los pecados veniales o capitales y los pecados mortales. Los pecados veniales son los que afectan pero no rompen con nuestra relación con Dios. Por ejemplo, la ira, la gula, etc. Ustedes ya saben. Y los pecados mortales sí rompen con la relación que tenemos con nuestro Señor porque ha sido cometido con plena conciencia. Estuviéramos hablando de un aborto, de un feminicidio, de un asesinato, esos son pecados mortales, ¿sí? Pero cuando hay arrepentimiento, ¿qué nos decía Sor Faustina? Que antes de su justicia está su misericordia. Bien, queridas hermanas, ese es el sacramento de la confesión. Si es que quieren anotar alguna cita bíblica, lo que hemos visto es Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. También tenemos Mateo capítulo 1, versículo 21. Tenemos Marcos capítulo 14, 22 al 27. Ahora, por último, el último sacramento que queremos ver esta noche es la unción de los enfermos. ¿Qué es la unción de los enfermos? La unción de los enfermos es un sacramento que reciben todos nuestros hermanos que están sufriendo por una enfermedad, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos la creencia de que cuando alguien ya está agonizando en el último momento, es momento de llamarle al sacerdote, que le dé la unción de los enfermos. No es así. Este sacramento se recibe en el momento que está enfermo. Nosotros tenemos que llamar al
sagrado que solo el sacerdote, ni el diácono ni nadie, solo el sacerdote le puede poner, el Espíritu Santo le da la fortaleza, la fe, la paz a este enfermito, y este enfermito se une con el sufrimiento a Cristo. Es muy importante este sacramento. Justamente Fray Aldo me decía, cuando este sacramento ha sido pensado, cuando los enfermitos ya no pueden hablar, entonces ahí vamos y le ponemos el óleo. Pero cuando puede hablar, también se hace la confesión y la unción de los enfermos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Nosotras como católicas cristianas es estar atentas, y cuando nosotros sabemos que alguno de nuestros hermanos está enfermo, pues recurrir y hacer notar a esa familia que necesita el sacramento de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos también reconforta y le da esa paz del Espíritu Santo al enfermo, y muchas veces sí se recupera. Pero, ¿qué es lo más importante? La sanación espiritual que está recibiendo ese enfermito. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la unción de los enfermos? Que recibe la sanación corporal, recibe la sanación espiritual, recibe el alivio y la paz, y la unión con Cristo sufriente y crucificado. Esos son los efectos de la unción de los enfermos, sumamente importante la unción de los enfermos. ¿Y cuáles son los efectos de la confesión? Los efectos de la confesión son 5. 1, el perdón. 2, la liberación. 3, la sanación. 4, la paz. Y el más importante, recibe al Espíritu Santo. Sí, querida hermana, querida amiga, qué importante es la confesión. Para nadie es fácil aceptar y que hemos fallado. Pero créanme que el confesionario aquí en San Martín de Porres anda un poco vacío. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Fray Aldo, que está aquí presente, me dice, le voy a dar mi agenda y vamos a empezar a darles hora, creo, con nombre y apellido, para ver cuándo van a venir. Anímense a la confesión, no saben el momento de liberación que ustedes van a tener. Pero hay una diferencia. Ahora, yo tengo un confesor espiritual, que es Fray Aldo, nuestro director espiritual. Muchas veces yo he confundido, ¿y qué me ha costado? Y seguramente a ustedes les va a pasar. Muchas veces no sabemos identificar cuál es el pecado. Yo voy y le cuento al padre y me dice, eso no es pecado, es tentación. Ay, no sabía. Y es muy distinto dirección espiritual y confesión. Son dos cosas distintas. La primera vez que me he confesado con Fray Aldo ha sido muy chistoso porque la fila estaba muy larga. Yo entré 3 de la tarde y salí 5:30 de la tarde. Uy, qué pecadora. Pero no me di cuenta que con esa santa paciencia que tiene Fray Aldo, yo necesitaba la dirección espiritual. Yo sentía que mi vida estaba desordenada y no tenía esa luz, esa guía que me permita a mí poder ver las cosas de otra manera. Es muy, muy importante recurrir al sacramento de la confesión. Ya Carla nos hablaba de los sacramentos de iniciación y nos hablaba de la Eucaristía. Para que ustedes lleguen a Jesús Eucaristía y puedan comulgar, ¿qué tienen que hacer, hermanas? Estar en gracia. ¿Y qué es eso? Confesarnos. No hay pecado más grave de ir, comulgar, no estando en gracia. No cometamos este pecado. Vayamos al confesor, pero tiene que ser uno, para que el crecimiento espiritual y el seguimiento que haga este director espiritual, que es un sacerdote, también vea el avance, porque si vamos a ir picoteando, no se ve el avance, ¿no es cierto? Entonces, para recurrir nosotros a este gran sacramento que es la Eucaristía, aprendamos a estar en gracia y confesarnos. Yo le decía a Fray Aldo, le decía, Padre, pero a veces uno no quiere pecar, pero pecamos, ¿no? Y él me decía, ¿tú sabes cuántas veces peca un santo? ¿No?
7 veces al día. ¡Wow! Imagínense cuánto pecamos nosotros. ¿Sí? Cada cuánto nos tenemos que confesar, cada que nos sentimos contaminadas. ¿Sí? No hay mejor palabra del Señor en la misericordia a través del sacerdote para perdonarnos y poder avanzar en gracia y para gloria del Señor. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias a nuestra hermana Linet, guerrera del Señor, que nos ha dado una preciosa prédica esta noche, una enseñanza grande, muy importante para que nosotros en nuestras vidas seamos sanados y salvados. Quiere decir, confesión y la unción, el santo óleo, el aceite que nos pone, también nos libera del pecado, pero es cuando nos arrepentimos de corazón.